Muy buenas noches, bienvenido a su programa Nuevo Tiempo. Esta noche trataremos la ley del TIPNIS, una ley controversial donde el presidente primero firma la intangibilidad y ahora se la quita al TIPNIS. Querido Emilio, muy buenas noches. Buenas noches, un saludo a toda la audiencia, sobre todo a los que nos siguen a través de nuestra fanpage en Facebook y desde 6 departamentos, nada menos. Vamos a la pausa y enseguida estaremos con nuestros invitados especiales. Volvemos con su programa Nuevo Tiempo. En este bloque tenemos invitados especiales, invitados de lujo que conocen el tema y la temática de la nueva ley del TIPNIS. Queremos darle la bienvenida a Lázaro Tacoa, un dirigente que siempre ha estado luchando por el tema indígena. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí prestos para también brindar y aclarar muchas cosas que la población necesita sobre el tema del TIPNIS. Muchas gracias, Lázaro. También tenemos al ex candidato a gobernador del Beni, el almirante Ismael Chavit. Gracias por la invitación, un saludo fraterno a la teleaudiencia. Tenemos acá en set a Víctor Hugo Velasco, presidente de la Asociación Departamental de Derechos Humanos. Bienvenido, Víctor Hugo. Gracias, Luis Felipe, gracias Emilio por la invitación. Estamos prestos a compartir Querido Emilio. Con televidentes. Bueno, bienvenidos. Lázaro, ante esta ley firmada ya por el presidente Evo Morales que retira la intangibilidad del TIPNIS, ¿qué acciones de resistencia se están planteando los indígenas de ese territorio? Sí, de acuerdo a la estructura que nosotros tenemos, pero siempre respetando la determinación de los pueblos, de los corregidores del TIPNIS, estamos esperando de que ellos puedan tener inmediatamente un encuentro de corregidores en el lugar y dependiendo de la decisión que ellos tomen, nosotros vamos a ratificar y a respaldar, pero lo que sí vamos nosotros a mantener es precisamente la vigilia que se encuentra en diferentes capitales de departamentos, como aquí en Santa Cruz. Lo que vamos a mantener es informar a la población cruceña, a la población boliviana, a través de foros, a través de visitas a diferentes instituciones, universidades. Lo que sí vamos a mantener es precisamente esa articulación, no solamente con los pueblos indígenas de diferentes departamentos, sino también con la sociedad civil, ¿no? En este caso, que ya ha habido respuestas inmediatas de diferentes plataformas en todo el eje troncal del país y más en Trinidad. Y entonces vamos a mantener porque la población necesita conocer el tema del TIPNIS. Entonces, mientras los hermanos corregidores tendrán un encuentro de corregidores en el lugar, aunque ellos ya advierten de hacer resistencia en la línea de demarcación, es decir, en la línea del sur del TIPNIS, donde entra el Chapare, donde se puedan colocar campamentos para evitar incluso que entren las maquinarias para evitar la construcción de la carretera. Es un poco muy peligroso dado que ellos están dispuestos a hacerlo. Ya lo hicieron una vez, recordemos que el 2006, cuando el presidente fue recién presidente, don Evo Morales del Estado, entonces entraron los cocaleros y instruyó a la fuerza pública para desalojarlo. El 2009 nuevamente volvieron a entrar, pero ya no mandó la fuerza pública y solamente lo que hicieron los hermanos corregidores de los pueblos del TIPNIS, se organizaron y se enfrentaron con los cocaleros, donde hubo un muerto cocalero. Y pues el presidente actual, que es nuevo, es joven, había manifestado de que ya no van a permitir que abusen de sus padres, de sus abuelos, como hicieron en Chaparina el 2011, cuando él era joven y resistía en el territorio y su madre ha sido pateada, reprimida en Chaparina. Entonces nosotros los jóvenes han manifestado, nos vamos a organizar y vamos a hacer la resistencia en el territorio. ¿Hay posibilidad de una nueva marcha indígena eventualmente? Por el momento está descartado. Sin embargo, como le digo, las marchas que hemos tenido nosotros, el 2011 por defender, ni siquiera el 2011, el 1990 la primera marcha que se consiguió el reconocimiento de los pueblos indígenas de tierras bajas y precisamente el TIPNIS, y luego hubo una serie de marchas siempre reivindicando derechos, ¿no?, de los pueblos indígenas. Con este gobierno creíamos que no iba a pasar absolutamente nada, pero ha sido peor. Entonces el 2011 hubo otra marcha, nos ha reprimido, oiga, como a animales nos ha tratado,
porque no respetaron niños, no respetaron ancianos, no respetaron mujeres, han gasificado una marcha pacífica, donde estaban a punto de comer, de almorzar, de tener algo en el estómago para continuar con la caminata, cuando han sido reprimidos. Y luego la otra marcha, el 2012, cuando se produjo y se llevó a La Paz, han sido mojados con agua fría, que no midieron consecuencias, que camping ahí con niños, con mujeres, caramba. Entonces, sacrificar a nuestra gente y sabiendo el gobierno cuál es el comportamiento, la actitud, la conducta que tiene tan descarada, tan fría, nosotros no vamos a sacrificar en ese sentido nuevamente esas marchas, ya tenemos las experiencias. Además que sabemos de que los otros sectores sociales, el más fuerte, el tema de los mineros, y cómo lo han arrinconado, donde hubo un viceministro que ha fallecido. Entonces no queremos nosotros sacrificar a nuestra gente, pero se analizará en el encuentro del corredor. Lo que sí estoy seguro, que van a resistir dentro del territorio. Escuchamos a Fernando Vargas decir de que iba a ser otra marcha, por eso es que te hacemos esa pregunta, ¿o hay alguna contradicción entre ustedes? Es una marcha, pero es una marcha internacional, ¿no? No es una marcha de sacrificar a nuestra gente, llegar al gobierno, por ahí no echan agua fría, no gasifican. Es una marcha internacional, que eso se lo tiene que trabajar en el marco, digamos, de nuestra coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, que es la COICA, es nuestra ente matriz internacional, que ya hay un pronunciamiento de precisamente manifestarse en cada uno de los países. Ellos van a hacer estas manifestaciones, son 9 países afiliados a la COICA. Pero seguramente la propuesta que hizo don Fernando Vargas se lo va a considerar en el marco de la COICA, en el marco de la coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica. Estimado almirante, carretera sí, pero no así. Así es. Yo quiero decirle a través de este medio de comunicación que todas las carreteras que vinculen al Beni con el resto de Bolivia, bienvenida, pero especialmente las que nos comuniquen con Cochabamba. ¿Por qué? Porque por la ubicación que tiene Cochabamba en el contexto del Estado boliviano, nos acerca a todo el país. Salir a Cochabamba significa salir a Santa Cruz por otra vía, salir a La Paz, salir a Cochabamba, salir a Oruro y de ahí al sur del país, excepto cuando Cochabamba nos acerca a todo el país. Es una carretera estratégica para nosotros, pero obviamente sin destruir al TIPNIS. He visto en la televisión y en otras partes las opciones que hay. Hacer la conexión Cochabamba-Vilatunari y de ahí directamente a la ciudad de Trinidad. No tengo nada, por favor, con San Ignacio de Mojos. Yo soy nacido en la provincia, en el Beni, no soy nacido en Trinidad. Pero las cosas hay que hacerlas bien. ¿Usted está de acuerdo con lo que manifiesta Ferrier? ¿Es culpa de los cruceños el que esté estancado el Beni? De ninguna manera. ¿Acaso el gobierno central está en Santa Cruz? Al contrario, a mi paisano Ferrier, beniano igual que yo, quiero invitarlo a que lea el memorándum de Santa Cruz de 1904, donde en ese memorándum, en ese documento, esos visionarios cruceños que construyeron el Santa Cruz de hoy día, porque Santa Cruz es el único departamento de Bolivia que hace 100 años sabía lo que quería y ya lo logró, no es que lo va a lograr. Ahí defienden a todo el oriente, nombran al Beni, que cuando hemos tenido nuestras diferencias, hemos friccionado, obviamente que hemos friccionado, pero eso no quiere decir que de la suerte del Beni depende de Santa Cruz, para nada, absolutamente. Los cruceños en general siempre nos han apoyado. No es cierto de que los cruceños nos perjudican, de ninguna manera. Yo le digo porque como cruceño me siento afectado y dañado con las declaraciones de este prefecto, que no veo que trabaje por el Beni, pero está afectando a todo un departamento y está maltratando a todo un departamento como es Santa Cruz. Yo creo que se deberían pronunciar algunas instituciones de Santa Cruz, pero ese tema lo vamos a debatir en otro programa. Querido Víctor Hugo, ¿se ha planteado recursos ante organismos internacionales contra la OIT o la CIF? Evidentemente nosotros hace tiempo ya, cuando se hizo la primera represión a los hermanos indígenas, nosotros entablamos una demanda
Pero tras que entablamos la demanda como cognio, porque entonces yo era vicepresidente de la Confederación Nacional de Naciones Indígenas Originarias de Bolivia, lo primero que saltaron que el abogado que justamente se prestó en Washington con gratuidad a apoyar esta demanda, lo vincularon con GONI, por así del destino. Entonces nosotros tuvimos que hacer, porque fuimos nosotros, y se le echaron el fardo a Adolfo Chávez aquel entonces, y no era Adolfo, nosotros estábamos respaldando y defendiendo a Adolfo Chávez. Nosotros siempre hemos estado de los brazos de los demás hermanos indígenas. Hoy en día nosotros estamos terminando justamente un amparo. Después del amparo vamos a llevar también otra demanda actualizada por la violación del convenio 169. Hace tiempo que el gobierno ha venido vulnerando el convenio 169 y se jactan. ¿Qué ha hecho este gobierno? Para empezar, apenas entra el gobierno y anulan el Ministerio de Asuntos Indígenas, de Asuntos Campesinos y Indígenas, la Maipo. Eso es lo que ha hecho, increíble. La derecha crea un ministerio para los indígenas, para los campesinos, y la ultraizquierda, aquellos que aman a los indígenas, los cierran. ¿Qué hace este gobierno? Pregona autonomías indígenas, utiliza a los hermanos indígenas para sobreponerse al proyecto de la consolidación de las autonomías en Bolivia. Y hemos estado vinculados con Jaime Apaza, con los campesinos de La Paz, con Marcial Fabricano, con Ticuazu, con los líderes de acá. Nos han confrontado con el tema autonómico a los hermanos indígenas. ¿Dónde está la autonomía? Han tenido que marchar nuestros hermanos indígenas para lograr lo que han tenido. La ley de intangibilidad es producto de esto, es producto de este tipo de estas masacres. No hay que olvidar, esto es la ley 180. Esto es la ley 180, no podemos pasar, y reconoce un ministro, y esta mañana el presidente de la brigada parlamentaria, que ha sido producto de la presión. ¿De qué presión? ¿De qué? De reivindicaciones sociales indígenas. Esa represión, dice para el gobierno, que es un gobierno que ha subido también por la presión. Olvidan lo que eran cuando bloqueaban carreteras, cuando nos han tenido incomunicados meses, cuando el empresariado privado de Santa Cruz y los productores, los medianos y los pequeños productores, quedaron varados y entraron en quiebra. ¿Quién hacía justicia? Para cuando ellos valía la marcha, para cuando ellos valía la huelga. Eso es lo que ha hecho este gobierno. Hoy, burlarse de las necesidades. Dicen hoy, el discurso que están manejando hoy justamente, dice que la ONU no reconoce la intangibilidad. Imagínense, se han agarrado de semejante cosa. ¿Qué dice el ministro el ministro Cocarico hace 2 días, 3 días? Dice que van a erradicar los cocales. Eso no lo dije yo, es la confesión de un tipo que ha hecho, que ha violado la misma ley 180. ¿Qué decía la ley 1180? Que inmediatamente deberían entrar a reforestar los cocales. ¿Y qué dice el ministro? Confiesa que la erradicación de cocales empieza recién, después de lo que anulan la ley 180. Otra cosa que quiero hacer notar: el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este gobierno que se jacta de tener un presidente indígena, aprueban pues la ley en contra de los indígenas. Eso es, no tienen memoria. Este gobierno ha actuado peor. Tanto habla de la derecha, pero saben que cuando Barrientos Ortuño, un tarateño, estaba en la presidencia, ya había previsto justamente la preservación. Había hablado de carreteras, ¿cierto? Pero había dicho que era peligroso que vayan justamente a la parte de los colonos, vayan a atropellar el TIMNI, y se hizo. Mira, estaba hablando de Barrientos. Estamos hablando de Jaime Paz, usaron el nombre de Hernán Siles Suazo en 1985-80. Yo he estado en La Paz, formaba parte del gobierno de la Unidad Democrática y Popular. Pero ¿qué se hizo? Se instruyó la factibilidad entre las corporaciones de desarrollo de cada departamento y los comités cívicos, porque aquel entonces quienes impulsaron la elección de los alcaldes eran pues los cívicos, y justamente Santa Cruz. ¿Ya? ¿Quiénes impulsaron la elección de gobernadores? Santa Cruz. ¿Quiénes impulsaron las regalías? Santa Cruz. Y aquella vez justamente Hernán Siles Suazo saca ese decreto que mencionaban a medias, la leen solo lo que les conviene, pero lo que instruyó el presidente Siles aquel entonces fue
el inicio de un estudio de factibilidad por donde pasen por la mayor parte de las comunidades. No dijo atravesar como lo piensan hacer hoy. Utilizan lo que les conviene, pero los gobiernos de derecha han protegido más a los pueblos indígenas que este gobierno pseudo indígena que tenemos hoy en el país. Mencionaba que justamente ha sido promulgada esta ley justo en el Día Internacional del Indígena. Así. Esta es la segunda gran tradición de este gobierno de los indígenas. La primera fue el Fondo Indígena, el Fondioc, y esta es la segunda. Así es, las TCO es una gran estafa a los pueblos indígenas. Lo dije en una entrevista con Elvira Life en Miami, yo hace 7 años o 8, y dije que va a ser tierra de todos y de nadie. Claro, porque los dueños son los que están gobernando. Los dueños, de acuerdo al convenio 169, los derechos de los pueblos indígenas están protegidos ¿en qué? En territorio, en preservación, en hábitat, ¿ya? Y en apoyo que tienen. Ese es el convenio 169 de protección a la vida, al modus vivendi, incluso a los pueblos nómadas que existen en cada país. Eso se ha violado, pero absolutamente en todo. Entonces, ¿qué puede decirnos este gobierno hoy en día? Han culminado, ¿dónde están las autonomías indígenas? Y aquí está mi hermano Lázaro, que alguna vez estuvimos confrontados porque nos lograron confrontar. Y estábamos hablando de autonomías indígenas. Nosotros seguimos creyendo en la autonomía indígena, pero ¿dónde está el gobierno? Yo le pregunto a todos los demás, ¿dónde está esa autonomía indígena? Autonomía quiere decir nosotros mismos. ¿Por qué no dejan tomar decisiones de acuerdo a usos y costumbres, como tienen de características los pueblos indígenas? Mencionabas hace un rato a la ONU. Hay que recordar que en la ONU está como embajador de Bolivia Sacha Llorenti, que es justamente el represor de Chaparina. Sí, y el que era presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, cuando tomaron políticamente la Asamblea Permanente. Producto de eso nace la idea aquel entonces y logramos construir con la sociedad civil organizada la Asociación de Derechos Humanos, que hoy tiene plena vigencia nacional, tiene personalidad jurídica, pero eso logramos hacer. Entonces yo te digo, Emilio, que la gran mentira, la traición, no tanto a los capitalinos, y algunos malos empresarios se están aprovechando porque han hecho más plata en este gobierno que en los gobiernos de la derecha, como se dice, ¿cierto? Ahí hay empresarios que han salido hasta de su rubro, están en otro rubro, y el gobierno lo sabe bien, y son buenos socios, y hay que meterle, y empresas que ha creado el gobierno la ha tirado para el tacho, a nombre de los pueblos indígenas. Víctor Hugo, volviendo al tema de Sacha Llorenti, ¿vos crees que la presencia de este personaje en la ONU pueda servirle al gobierno para bloquear ciertas medidas en las Naciones Unidas? Obviamente. ¿Cómo funcionan las Naciones Unidas? Bolivia era el deudor más grande junto a Venezuela de los aportes, porque las Naciones Unidas, la CIDH, funciona con aporte de todos los gobiernos signatarios, signatarios en el pacto justamente de Costa Rica, en los pactos y los tratados internacionales. Entonces, Bolivia es el que más debe, igual que Venezuela. Y obviamente cuando pasó la crisis de la CIDH, donde yo tuve la oportunidad de estar con el presidente de la CIDH, justamente había que los gobiernos tanto del Brasil, Argentina con Kirchner, Venezuela, Bolivia, bueno, Cuba nunca ha hecho nada, pero no pagaban sus aportes. De pronto ha habido una reconversión de posibilidades y han empezado a aportar. Se maneja así también allá, ¿me entiendes? Pero hay cosas que se pueden manipular desde ese ámbito, claro que sí. Han tenido la presidencia de Naciones Unidas un tiempo por una comisión y lo han sabido aprovechar muy bien. Correcto. Obviamente, no hemos podido, con lo que ha salido Naciones Unidas de Bolivia, más vamos a estar manejados desde Chile, lamentablemente, justamente por la falta de cooperación del gobierno a que podamos tener una institución que refleje la realidad nacional de los bolivianos hacia afuera. ¿Y a nivel de la OEA se podría hacer algo ante Almagro? Sí, Almagro creo que ha hecho un buen trabajo en todo lo que es velar por los derechos constitucionales, los derechos humanos y la democracia en América Latina. Nosotros estamos justamente haciendo seguimiento y enviando también documentación, porque no lo hemos hecho ahora, lo hemos hecho siempre por caso de los fallecidos, los acribillados en el Hotel Las Américas también, que fue duro. Bueno, hay una serie de demandas que de aquí a 2 años todavía se verán, pero que están corriendo demandas internacionales. El problema en la CIDH o en la OEA, tarda las demandas en salir a flote, pero de que sale. Ya lo veieron a Pinochet, no hay verdugo
No hay verdugo, no hay represor que haya salido exitoso. Siempre le llega su hora. Yo creo que el abuso de poder en contra de los pueblos indígenas, en contra de los campesinos, el saqueo de sus recursos a nombre, como el Fondo Indígena, a nombre de los pueblos indígenas, tiene que acabarse. Hoy están entregando a los municipios a nombre del Fondo Indígena y no están tomando en cuenta a los indígenas. Ahí ves a los alcaldes masistas, pero no ves a los dirigentes de cada regional, de cada representación indígena que tienen en cada provincia. Así sí, digamos en San Ignacio, ¿cierto? No, están reunidos con sus alcaldes del MAS, obviamente entregando cheques, pero es de la plata del Fondo de los Pueblos Indígenas. Pero va a haber, a ver Lázaro, va a haber otras acciones para demandar, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad en el país contra esta ley promulgada el domingo, va a haber otras acciones internacionales por esta ley que el presidente ha escrito con su mano y la ha borrado con el codo. ¿Qué acciones más internacionales van a hacer ustedes o nacionales? Sí, estamos coordinando justamente con grandes personalidades también que nos están preparando la acción popular, ¿no? Y estamos preparando también el referéndum, por eso la vigilia, el recojo de firmas justamente para llevar a un referéndum nacional, porque el parque, como parque, entonces compete a todos los bolivianos y como dice la misma Constitución, que los recursos naturales es del pueblo boliviano. El Estado es un simple administrador y en estos momentos el Estado está definiendo el destino de los bolivianos y por lo tanto está actuando al revés. También nosotros, justamente, un compañero ya ha viajado a Quito, Ecuador, a la COICA llevando toda la documentación para que nuestra ente matriz se encargue de asegurar una audiencia temática, ¿no? De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego vamos a tener que también ir a diferentes organismos internacionales, pero eso lo va a hacer nuestra ente matriz internacional. Bien, está muy interesante el tema, vamos a ir a una breve pausa, no cambie de canal y continuamos en este diálogo. Regresamos con Nuevo Tiempo y tenemos un contacto telefónico desde Estados Unidos, donde se encuentra de viaje la politóloga Susana Seleme. Susana, te hago 3 preguntas. La nueva ley del TIPNIS tiene por objeto expandir el Chapare. Segundo, sería una norma de alguna manera complementaria a la nueva ley de la coca, que se ha promulgado también recientemente. Y tercero, esto sería una medida de cara a una posible salida de los cocaleros del poder en el 2020. Adelante, Susana. Gracias por el contacto. Es evidente que la nueva ley del TIPNIS tiene el objetivo de expandir la coca, que le llaman excedentaria, pero en realidad es coca ilegal del Chapare. Tan ilegal es que para lo único que sirve es como materia prima de la cocaína. Pero es una promesa que el entonces candidato Evo Morales le hizo a su base de sustentación política, que son precisamente la Corporación de Cocaleros del Chapare, porque es eso, una corporación. Y en realidad, claro que es una norma complementaria a la ley de la coca que ha legalizado 22.000 hectáreas de cocales, de las cuales le agregan al Chapare más de 1.000 hectáreas de coca que siguen siendo ilegales, porque la coca del Chapare es amarga, es gruesa, no sirve para el masticado o para lo que en Bolivia se ha dado en llamar el uso ancestral de la hoja de coca, cuando todos sabemos que la hoja de coca era utilizada en tiempo del Imperio Inca solamente para la nobleza, no para el vulgo. Y por último, es evidente que al cumplir esta promesa de campaña, Evo Morales, convertido en presidente de un Estado plurimamarracho y al mismo tiempo presidente hace más de 20 años de las poderosas políticas 6 federaciones de cocaleros del Chapare, está fortaleciendo sus bases evidentemente en la perspectiva de una reelección para el 2020. Aquí no hay dónde perderse, porque si bien es cierto que las carreteras significan un progreso para cualquier país,
También es evidente que las carreteras no pueden atravesar parques nacionales como es el TIPNI, y menos todavía un reservorio de la biodiversidad que es una de las mayores del planeta, llamado Tierra. Por lo tanto, aquí queda solamente una cosa clara. Evo Morales quiere abrir por el centro, el Chapare, en lugar de aceptar una de las 4 alternativas que hay propuestas para unir Cochabamba con el Beni. No necesita atravesar el Chapare, puede hacerlo por un costado, puede hacerlo rodeando el parque, como se ha hecho, por ejemplo, con el Parque Madidi, como se ha hecho con el Parque Carrasco, como se ha hecho con el Parque Amboró. No se han atravesado esos parques. En realidad no se han atravesado los parques, se han hecho unas circunvalaciones alrededor del parque, y por eso es que se han preservado esos parques nacionales, que además son reservorios extraordinarios. A pesar de ello, hay coca ilegal en esos parques, y ahora quieren que el TIPNI se convierta también en otro santuario además del Chapare. En realidad lo que estamos presenciando en este momento no es nada más que la caída de las máscaras que hábilmente Evo Morales y sus conmilitones se inventaron para... Mire, voy a decir una cosa que a mí me parece que es lo más normal para los incautos que creyeron en la defensa de la madre tierra y en la defensa de la Pachamama. Eso es un puro cuento. De eso no hay nada en la política de Evo Morales y compañía. Ahí en los lugares esos por donde quiere atravesar Evo Morales el TIPNIS, hay poblaciones indígenas. Es decir, que no es solamente el progreso que aparentemente quiere llevar a esos lugares Evo Morales. Lo que quiere hacer es expandir sus cocales, porque a los costados del parque no hay posibilidades de plantar coca. En todo caso, queda más que evidente la política depredatoria, extractivista, sin visión de futuro, y más bien es una política, como lo ha demostrado en estos 11 años, totalmente depredatoria de las riquezas naturales de Bolivia. Escuchábamos a Susana Seleme desde Estados Unidos. Le hacemos la misma pregunta inicial a Ismael Shabib. ¿Esta ley busca expandir el Chapare a nuevos territorios? Desgraciadamente, Emilio, no sé si es por la cercanía, por la vecindad del Chapare con el Isiboro Sécure, y quiero ser bien honesto, o por los prejuicios que yo personalmente tengo contra este gobierno, porque considero que es muy falso, muy demagogo, un gobierno mentiroso. Estoy hablando por mí. Yo creo que lo que quieren es expandir la siembra de coca, en vista de que por ahí se habla de que las tierras del Chapare están un poco cansadas, etcétera, y necesitarían un recambio. O sea, lo que ocurre en el Chapare versus el TIPNIS es algo que no se puede negar. Está como que hoy es un día y no es de noche. Es algo tan claro que los argumentos en contra ni siquiera se los puede considerar. Además de que ya hay si usted quiere hablar en términos militares, una cabecera de playa o cabecera de puente, que es ese famoso sur ahí donde ya algunos se han afincado y donde ya se produce coca y se produce cocaína. O sea, eso nos da una idea del futuro mediato y a largo plazo del TIPNIS. Incluso sin la carretera. Con la carretera va a ser mayor facilidad. Sin la carretera igual ya se están metiendo. O sea que yo no encuentro, créanme que como veniano que soy, como boliviano en primer lugar, esto me quita el sueño y no encuentro un argumento a favor, porque ni siquiera el trazo que ellos tienen
que han realizado cortando el Tipnis favorece desde el punto de vista hidrológico, porque sobre esa carretera va a caer el agua que viene de la cordillera con violencia, como pasa en el Sillar en Cochabamba. Lo sabio en estos casos, y la naturaleza nos ha enseñado en el Beni, es seguir el curso de los ríos, no enfrentarse a los ríos, hay que guardar armonía con ellos. Y ese es el trazo antiguo, que respete el Tignis y que no produce coca. ¿Por qué? Porque es demasiado húmedo. Es la falda de la cordillera, es el territorio propicio para sembrar coca, el otro lado no es. O sea, no es que haya inútil esta discusión de ninguna manera. Hay personas que lo saben, habemos personas que lo sabemos, y la mayoría del pueblo boliviano quizás no. Por eso es útil e importante que se toque este tema, y yo felicito aquí a este canal de televisión de que nos hubieran invitado para tener esta entrevista. Alguien dijo que el camino es el río, ¿no? Usted tiene el mapa sobre el trazado del Tipnis y nos puede indicar a la cámara, por favor, dónde está ese sur cocalero que ya se ha entrado en el territorio. Aquí está el sur cocalero, esa cuña que hay, y que algunos en el Facebook lo ponen como unos gusanos que se están entrando en esta parte del sur. El trazo, en esta parte está la cuña de los cocaleros actuales. El trazo que existía antiguamente en el Plan Nacional de Carretera es este, que va a Trinidad, que es la capital del Beni. El trazo que quieren hacer los del gobierno es esta línea azul, que está pegada un poco aquí a la falda de la cordillera. Y ese trazo, Ismael, no pasa prácticamente por casi ninguna comunidad. Creo que es otra de las razones. Precisamente las comunidades se asientan sobre la orilla de los ríos navegables porque el río ha sido su vía de comunicación. Está comprobado de que en la zona este, yéndose por el este, donde los ríos se ensanchan, es donde están las comunidades. En la parte oeste no hay comunidades, o 3 o 4 y no hay más. Ahí se ve el mapa que sí. Esa carretera parte en dos el Tipnis y las comunidades están por lo menos a unos 100 kilómetros sí, donde va a ser la carretera. ¿Cuántas comunidades hay donde está la zona de los ríos, por donde se debería hacer seguramente el trazado? Por la zona del noreste se encuentra la mayor parte de comunidades, por lo menos estamos nosotros a unas 50 comunidades por esa zona. 50. Sí. Entonces, ¿y en el trazado que plantea el gobierno? En el trazado va a pasar por 2 comunidades, a 3 a 4 comunidades, pero la mayor parte se encuentra justamente en el noreste, donde se encuentra el río Secure, el río Isiboro y el río Ichoa. Por tanto, esto confirma que el trazado de la carretera no busca favorecer a las comunidades del Tipnis. Tiene otro objetivo. Precisamente porque lo que debería hacer más bien el gobierno es fortalecer el transporte fluvial para llevar las mejores condiciones para nuestros pueblos. Correcto. La misma pregunta que le hacíamos a Susana Seleme, Víctor Hugo. De alguna forma, esta norma del Tipnis sería complementaria a esta otra que se promulgó hace un tiempo atrás, hace unos meses, de la nueva ley de la coca, que buscó legalizar 22.000 hectáreas de cocales en el país. Mire, han hecho un traje a su medida, de tal manera que han abolido la ley 1008, donde establece con absoluta claridad las 12.000 hectáreas legales, que son autosuficientemente abundantes en cantidad para poder paliar el acuilico. Han aumentado a 22.000 hectáreas, ¿con qué fin? Legalizar a todos aquellos empresarios cocaleros de ahora, porque ya no lo venden hasta el pobre, le han hecho de tal manera el traje que hasta le han metido la mano al bolsillo de los pobres. ¿Por qué? Porque hoy la libra de coca buena, vaya a ver, cuesta 70, 10 dólares, o quizás más, no conozco, pero en realidad han hecho un traje a su medida y la hemos pasado por allí. ¿Cómo solucionaron el problema de Colomi? Que querían sembrar coca en el Chapare, que también estén dentro de las 7.000 hectáreas. ¿Dónde les ofrecieron tierra? ¿En el oriente? ¿En San Ignacio? No. ¿En Roboré? No, pues ya todo está copado también, aparte que han avasallado las tierras de los pueblos indígenas, de los chiquitanos, de los ayoreos, de los guaraní.
¿Y dónde están ofreciendo? Allá donde van a colonizar. Ese camino para el TIPNI que beneficia solamente a 3 comunidades. Yo le pregunto aquí a mi amigo Luis Felipe, cuando se construyó la carretera Trinidad, también a San Ignacio de Velasco, ¿por dónde se trazó? Por donde tenía que ir más comunidades, era larga la cosa. Por eso es que las corporaciones trazaron aquel entonces, con ese decreto que mencionan los masistas de Hernán Siles Suazo, se atravesó una vuelta grande que tenía que entrar por San Javier, Concepción, Santa Rosa, Carmen de Ruiz, las comunidades que tienen cientos ahí por el camino, llegar a San Ignacio. Para ir a San Ignacio, ¿sabe por dónde es el tramo más cerquino de aquí, de Cuatro Cañadas? Recto, hay una carretera recto. Sí. Si quisiéramos ahorrar, pero no beneficia. ¿A quiénes beneficia? A los empresarios que sacan su producto nada más. No hay muchas comunidades por ahí, pero hay un trazo, o miento, Luis Felipe. Así es. Ya, se ahorra más de la mitad del camino. Entonces, por esa misma razón explicaba algunos masistas que justamente ese trazo que vieron, que da la vuelta, beneficia a casi 60 o 50 comunidades que están tras el trazo de la ruta segunda, de la propuesta segunda. Entonces, el narcotráfico en Bolivia, y lo dice, no lo digo yo, en el TIPNIS, digamos, acá lo dice pues el señor Cocarico, recién de hace 3, 4 días, confesando que hay droga, que hay coca en el TIPNIS. No lo dice Víctor Hugo Velasco. Esta es una entrevista que se ha floreado el hombre, ¿ya? Pero acá dice que van a erradicar. ¿Qué dice la ley? Aquí decía el reglamento de la ley de intangibilidad, en su artículo 3, dice, establece la prohibición de expresa de asentamientos humanos externos, ocupación ilegal de tierra del interior, autorizar el aprovechamiento forestal, ejecutar proyectos, todas esas cosas. Pero sobre todo, hablan de reforestación. Aquí hubo un incumplimiento de deberes de parte del ministro de Gobierno, de parte de este ministro de Agropecuaria, no sé qué, pero no han cumplido en nada esta ley. Luis Felipe, usted es parlamentario, ¿cierto? Mire usted lo que han hecho esta gente, lo que han hecho con la mano lo han borrado con el codo. La ley 180 ha servido solamente para una distracción, para acomodar sus cosas. Y yo digo, con los de Colomi, ¿por qué se han callado? ¿Qué les han ofrecido? Claro, les han ofrecido pues ampliarle sus cocales, siembren, pero no va a ser ahí, va a ser en otro lado. Entonces, yo creo fundamentalmente que la extensión, la plantación, más coca es más cocaína. Hace pocos días o semanas han hallado droga en el TIPNIS. Cientos de kilos. ¿De quién era? Pues los hermanos indígenas dicen que no tienen, utilizando el léxico del gobierno, no tienen para moverse, no tienen esto, no tienen lo otro, los han victimizado de tal manera, ni siquiera dicen que su aprovechamiento es bueno, pero allá, ¿quién se beneficia con esa droga? ¿Quién anda en helicóptero? ¿Quiénes andan en avioneta? ¿Dónde está? Decía uno de los ministros, se sacan madera. Yo le pregunté, ¿por dónde sacan la madera? ¿Quién controla el INRA? ¿Quién controla la ABT? Entonces son una tropa de incapaces que están sentados y en sus narices pasa la madera, pasa la droga, pasa todo. Entonces no tenemos que inventar la pólvora. Ellos han hecho incumplimiento de deberes. Si dicen, dicen que no hay entrada, eso dice, ¿no? Que no hay por dónde entren, no hay cómo llevarles salud, educación. Ese discurso ha manejado el gobierno, esa mentira tan grande. Entonces, ¿por dónde sale la madera? ¿Ah? ¿Por dónde sale lo que están explotando, que ellos dicen que se está depredando? ¿Por dónde? Por la nariz de ellos. ¿Quiénes son los cómplices? Ellos manejan el INRA, ellos manejan la ABT. Entonces aquí nos han querido mentir a todo mundo. ¿Será, Víctor Hugo, que es el ratón cuidando el queso? Pero lógico, ¿qué hay detrás del TIPNI? Hay petróleo, eso tienen que decirlo. ¿Qué hay detrás del TIPNI? Está, digamos, el oro, minerales. Pero ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley 169? Que dice que donde exista extractivismo, donde el gobierno tenga que hacer exploración o explotación, también tienen que estar consultados previamente los pueblos indígenas, ¿ya? Porque tienen que recibir, pues, como nosotros recibimos el 11%, ¿verdad?, de regalía, tiene que haber, pues, algo propio de los dueños del lugar. Si bien hay riquezas que pueden servir para todo el país, pero tiene que hacerse todo debidamente, como manda la ley y como mandan tratados internacionales. Lo que nosotros vamos a hacer es apegarnos a los tratados internacionales, Víctor Hugo, y tratar de apoyar. El gobierno justifica que hizo una consulta a 60 comunidades
y que solo 2 se opusieron y 58 fueron las que aprobaron. ¿Eso es verdad, es mentira? ¿Qué ha pasado con eso? Hay videos que ellos mismos, entre ellos se pelean y los filtran, en que han llegado a hacer la consulta en helicóptero, llevando motores, que están ahí los videos, yo los subo, sí, están los videos motores, unos deslizadores. Estos han llegado peor que cuando Cristóbal Colón, por lo menos esos fueron sinceros que encallaron en la costa y después empezaron a conquistar con una serie de cosas, cuando de verdad no había. Hoy, si no firmaban esa reunión, no había los deslizadores. Consulta se llama que ellos se organicen y democráticamente voten por las preguntas. ¿Dónde están las preguntas? ¿Dónde están los observadores? ¿Dónde estaba la CIDOB? ¿Dónde estaba la CPMB? ¿Dónde estaba la CEVIP? Tienen pues organizaciones naturales. ¿Dónde estaba el conjunto de corregidores que tienen autoridad sobre todas las otras comunidades? ¿Dónde estaban los caciques? ¿Dónde estaban los ancianos indígenas? No hay. ¿Qué consulta hablan? ¿Con qué moral pueden hablar ese tipo de consulta? Acá está un informe de consulta. Este es un informe. Yo quisiera que lo abra Lázaro, por favor. ¿Ya? Esa es la consulta supervisada por sus autoridades originarias, firmado y hechos a pulso, no mandando a los empleados. Lázaro, por favor, Lázaro. Hablando de consultas, siempre hemos tenido la experiencia del gasoducto que va al Brasil. A 150 kilómetros San Antonio Lomerío, que pasa el gasoducto, se hizo una consulta. San José de Chiquito, las comunidades a 95 kilómetros se hizo una consulta en épocas neoliberales. Es decir, la consulta, cuando se dice es de buena fe, tiene que ser la consulta previa, antes de iniciar la obra. Tiene que ser una consulta informada, es decir, entregar el proyecto a diseño final a los pueblos indígenas, si es que está completo con sus fichas ambientales, etcétera, etcétera. Y una vez revisado, bueno, está informado la comunidad. De buena fe, no buena fe, que llegue al consenso, peor, y que llegue al consentimiento, mucho peor. Yo estuve precisamente en ese recorrido de la consulta, y los testimonios que arrojan de las comunidades es que llegaba el gobierno y no convocaba a la comunidad, no convocaba una reunión. De noche llegaba y se reunía en una casa y le decía, mira, queremos traerle un motor, ustedes, eso es lo que necesitan por acá, bueno, quieren proyectos, sí. Y eso ya era una consulta, no lo reunían en el cabildo donde delibera toda la comunidad. Y por lo tanto esa consulta que le escuché hablar también al presidente, tanto a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaña, eso es una falacia, eso es una mentira. Nosotros tenemos el testimonio de 30 comunidades que llegamos directamente al Cabildo Indígena, a la comunidad, informábamos, le preguntábamos si es que vino el gobierno y ellos nos dijeron sus testimonios de lo que ya estamos nosotros diciendo. Entonces, no hubo una consulta de buena fe, hubo una consulta amañada, además una posconsulta, porque después del conflicto de la marcha del 2011, en la cual estábamos nosotros consiguiendo la ley de intangibilidad, recién empezaron a ir al TIBNE a hacer una consulta amañada, pero además después del proyecto que ya habían diseñado de aquello. Esto se pone caliente, vamos a enterarnos de más cosas en el próximo bloque. Vamos a una pausa. Seguimos con Nuevo Tiempo. Almirante Yavib, de alguna forma este conflicto del TIPNIS es la expresión de un choque cultural. Es un choque cultural muy grave para la nacionalidad boliviana, muy grave. ¿Por qué? No es desconocido para la población boliviana que, modernamente hablando, en Bolivia a los occidentales lo conocemos como colla, y no es un insulto, porque es colla o aymara, y a nosotros los del oriente nos dicen camba, que sí era un insulto antes, pero desde que se generalizó no nos ofendemos de que nos digan camba. Pero ¿eso de qué viene? Las culturas de Occidente son las culturas sedentarias que nacieron alrededor del lago Titicaca mediante la agricultura. Desarrollaron primero los vizcachani, los huancarani, los tiahuanacota, los aymaras, después fueron invadidos por los quechos. Sin embargo, en la Amazonía boliviana, en el norte, y en las tierras bajas también del oriente boliviano, el Chaco, han vivido los nómadas, los indígenas
que no desarrollaron la cultura alrededor de la agricultura, sino de la caza, la pesca y la recolección de frutos. Bien, lo que está pasando en el Tipnis es el choque de dos culturas, de los aymaras y quechos agricultores versus los nómadas del Tipnis, los verdaderos habitantes del Tipnis. Lo que pasó en Chaparina en su oportunidad fue la pateadura que le dieron los aymaras vestidos de uniforme verde, de uniforme de la Policía Nacional, a los yuracaré del Tipnis. Y eso yo lo digo como militar, que abogo por la unidad nacional, porque los bolivianos estamos juntos, pero no estamos unidos. Eso no se hace. Si tuviéramos que desarrollar una estrategia para destruir a Bolivia, eso tendríamos que hacer, enfrentarnos entre bolivianos, entre culturas. Las culturas del occidente, las etnias, las naciones, son pues las madres, digamos, de la población del occidente. Y nuestras etnias nómadas del oriente boliviano son las etnias madres de la población boliviana de nosotros los cambas. Dicho de otra manera, ahí en el Tipnis estamos enfrentados los collas y los cambas en ese pedacito. Y eso es malo para la unidad nacional, eso es pésimo para Bolivia. Lázaro, una expresión bastante dramática de este choque cultural del que hablaba Ismael sería el caso de los yuquis, que primero fueron raleados de todo el Chapare y ahora peligra su misma existencia. Sí, sí, ilustramos en el cuadro, vemos el Tipnis que está de color azul cielo, y donde está precisamente el color rosado son los yuquis. Toda esta parte que ve verde, todo esto es el Chapare. Es lo que dice aquí nuestro hermano, de que hay un choque de cultura. El Chapare, por ejemplo, es pues a desplegar todo lo que aparezca. En cambio, los que están alrededor, los yuki, que ahorita hay un conflicto con los yuki, están a punto de aparecer. Hay un conflicto de 75,000 hectáreas. El otro día la compañera Rosa Chao, que es yuki, nos decía, por ejemplo, no los puedo atender, Lázaro, porque estoy yendo a una audiencia porque nos quieren quitar 75,000 hectáreas. Imagínense, es decir, ellos quieren arrasar con todo, quieren hacernos desaparecer. Y esa es la intención desde que entró don Evo Morales a ser presidente del Estado plurinacional, es de hacer precisamente esa plurinacionalidad. Porque nosotros en el oriente boliviano tenemos nuevos asentamientos en diferentes lugares sin respetar la normativa que dice que las tierras fiscales son primero para la gente del lugar, es decir, para los indígenas, para crear nuevas comunidades, y si hay tierra insuficiente en una comunidad, solicitar para ampliarla. Pero lo que el presidente Evo Morales lo que quiere es extender la cultura aymara, extender la cultura quechua en todo el país, para invisibilizarnos, para exterminarnos y hacernos desaparecer, que al parecer esa es la intención del presidente Evo Morales. Víctor Hugo, este conflicto del Tipnis puede marcar de alguna forma la disolución definitiva del bloque que antes unía dentro del movimiento al socialismo a los cocaleros con los indígenas. Obviamente siempre el gobierno ha utilizado, lamentablemente, a algunos líderes de tierras bajas, porque en términos de población, por ejemplo, las culturas de tierras bajas, con excepción de la cultura guaraní y la chiquitana, que son las en bastante cantidad, pero si vemos otras, por ejemplo, los tacanas, los araona en Pando, son una cantidad pequeña. En Pando, el 70% de la población de Pando es paseña. Y eso se lo digo, ustedes hagan un censo, tienen alcaldes de La Paz, concejales, asambleístas, y eso es porque justamente no lo han invisibilizado los liderazgos regionales, y como la política da para todo siempre, también los políticos han tratado de llevar a gente que es paseña, que está en el lugar, pero han tratado también de ignorar a algunos representantes indígenas de culturas tacana, araona, en el departamento de La Paz. Yo creo que la Constitución
que la han pregonado y que la han aprobado en un cuartel y posteriormente también algunos bolivianos políticos de oposición pactaron. Y eso no lo podemos esconder. Si hay culpables de lo que está sucediendo es también de que le dieron pita a este ciudadano para que haga y deshaga en nuestro país. El hecho de no concluir una asamblea. Luis Felipe fue asambleísta y no me va a dejar mentir. La llevaron a un cuartel. Después de un cuartel no pudieron terminarla, la aprobaron para que lo puedan terminar en el Congreso Nacional. No, señor. O sea, incluso la misma Asamblea Constituyente la manosearon a su manera. Y mire usted, hablando del TIPNIS, los cochabambinos saben que ingresando, atropellando, haciendo el camino por ahí, dentro de poco los cochabambinos van a sufrir de sed, porque el proyecto Misicuni, que ha tardado añísimos, que lo lanzó el presidente Vance, después vino el otro, y que se ha consolidado de a poco hoy, que es lo que está manejando en este momento, va a tener de tener fuentes acuíferos que alimenten justamente, y es el TIPNIS que alimenta esas aguas de que va del TIPNIS, alimentan al tema del Misicuni. Entonces hay cosas que de verdad no se está tomando en cuenta. La deforestación es lo que nos está pasando. Hoy todas las consecuencias, nuestros parques de acá, no decimos nada de los parques de aquí de Santa Cruz. Se han entrado hace bastante tiempo, hay cocales. Y dentro de poco el norte integrado va a sufrir por las depredaciones, porque también son los que permiten captar los acuíferos que alimentan justamente al norte integrado. Entonces, por lo tanto, este conflicto político que tiende a favorecer únicamente el potenciamiento de más coca que va a ir al narcotráfico y expandir las tierras para los cocaleros con el mal llamado colonizadores, nos va a llevar a la ruina y a un desastre ecológico, a un desastre moral, político, económico, porque los países ya están cerrando sus puertas. Argentina, Brasil con el tema del narcotráfico, Chile. Entonces yo creo que esto es algo que tenemos que ver todos los bolivianos, y por lo tanto creo yo que la opción de una alternativa ciudadana, de un referéndum para inviabilizar esa ley está en camino. La ciudadanía, yo he podido palpar silenciosamente, pero ha venido firmando libros, pero hay que impulsarlo, porque no es el tema de los hermanos de los indígenas solamente, es un tema de todos nuestros hijos, de todos los bolivianos. ¿Por qué? En la Chiquitanía, que de ahí viene Luis Felipe, vas al campo y allá le han dejado tierra, la cantidad de la familia con el censo que han hecho, y el resto la han repartido, y los hijos de los hijos. Este es un peligro latente para todas las comunidades, y aquel cruceño, veniano, cochabambino, pandino, chuquisaqueño, ¿por qué no van y regalan tierra allá en el altiplano que hay harta? ¿Cierto? Entonces yo creo que hay que pensar, no sé si tenía un libro, no me acuerdo el título del... Pensar Bolivia. Yo creo que me acordé de su libro. Hoy Pensar Bolivia puede darnos una alternativa a todos los bolivianos, y todos los bolivianos somos responsables de que podamos salir adelante con un desarrollo autosostenible, con un sustento alimentario que nosotros podamos garantizar, acabando con los cocales excedentarios, porque la coca es nomás cocaína, nos guste o no. Ahora que de que bolean como pachachos en los dos, claro, es un vicio permitido, porque el acullico de la tradición lo han transformado al vicio. Una cosa es tradición, que no es cultura propia nuestra, ¿no? La tradición era ya los aymaras, los quechuas que lo mascaban, pero no como lo hacen ahora, que ha transformado y ha perjudicado familias en Bolivia. El narcotráfico está lacerando. Esa carretera que va a partir el TIPNIS, ¿cuántas hectáreas afectaría en el parque? 600.000, 60 hectáreas, prácticamente programadas. Más o menos los expertos en la materia han determinado que sería unas 660.000 hectáreas aproximadamente. Ya que hablaste de la Chiquitanía, esa carretera Santa Rosa Piso Firme, que el gobierno quiere ir al parque. A ver, por favor, yo he andado, yo conozco Huanchaca, yo conozco todas esas cosas. Cuando no había carretera, ya era la factoría más grande, ya, Huanchaca. Nosotros conocemos porque vivimos allá.
¿cierto? Necesitamos un camino que permita la accesibilidad turística, necesitamos formar guardaparques, necesitamos potenciar a las comunidades en artesanía, pero esa entrada que ya están planificando, la colonia, ¿te acuerdas cuando era la colonia Berlín, la colonia La Estrella, después estaba San Francisco, que nosotros la conocemos? Hoy vaya usted a ver allá, oiga, nunca, ya tienen todo, canal, tienen radio, tienen Entel, tienen todo. Y está colonizado, no va a pillar hoy un choreo, un macoñón, un putareo, un guasase, mamani, quipe y todo. Así nomás. Entonces no podemos nosotros quedarnos indiferentes, así pasa. Y no podemos ser ciegos. Allá las colonias que has tocado van a colonizar también esa zona, que es la única virgen que tenemos en la zona en este momento. Víctor Hugo, el presidente Evo Morales ha dicho que para sacar a los cocaleros de los parques nacionales, esa fue la excusa, les iban a entregar tierras en el oriente. ¿Qué opinas? ¿Y dónde van a entregar? Ya pues, está el Timnis, está el parque Noel Kempff Mercado, ya avasallaron. ¿Y qué ha habido acá? Ha habido cómplices en nuestros pueblos. Ha habido cómplices que se han prestado al juego, además por una candidatura, han aceptado y han viabilizado todo, ¿no? Y de verdad que eso le ha hecho daño a nuestra democracia y le ha hecho daño al bienestar, al vivir bien. No hay armonía, ahorita hay pleitos, grandes pleitos, y hay también autoridades que tienen un silencio cómplice, cierto que tendrá su momento. Yo tengo mis ciertas diferencias, yo he sido 10 años director en el Comité Pro Santa Cruz y he visto a cada presidente, sé quiénes han pasado, sé cómo se mueve y cuál es el rol. Ahora hacemos gobernador, prometemos autonomías y dónde está la autonomía. Por eso nosotros tenemos que echarnos la culpa porque tenemos autoridades que también son cómplices de lo que está sucediendo, porque si hubiéramos permitido que se establezcan sus estatutos, sus autonomías indígenas, hubiéramos protegido también el medio ambiente, la tierra originaria, y hubiéramos dejado de pregonar solo el 50-40-10, digamos, ¿no? Había que darle poder, no es nomás hablar de autonomía hay que hacerlo, hay que darlo. La autonomía somos nosotros los que diseñamos el futuro de nuestro destino, esa es la autonomía. Yo sigo en esa autonomía que pregonamos hace tiempo, y yo creo que los que han cambiado de parecer de la autonomía para solo beneficio personal, va a ser hora que repensemos, y este programa que es bien visto, no solo en las redes sociales, sino en el ámbito nacional, porque hay varios departamentos que me han dicho que lo ven, yo creo que es un despertar para todos los bolivianos, porque todos estamos comprometidos a proteger no solo el Timnis es un botón de lo que debemos defender. Nos olvidamos de los parques de acá de Santa Cruz, ¿no? Ahí que están invadidos de cocal, así que tenemos trabajo para todos los cruceños, los nacidos y no nacidos acá, los que aman verdaderamente la flora, la fauna, el vivir bien, los que odian el narcotráfico y los que queremos que realmente, si va a haber cocaleros, los respetamos como uso tradicional, pero 22.000 hectáreas, válgame Dios, no creo que sea paladina que decía el ex canciller de la República. ¿Usted nos podría indicar en el mapa cuál sería el trazado alternativo que se podría hacer a la carretera Beni-Cochabamba? En realidad el trazado alternativo es el trazado que es el oficial, pero que fue cambiado. Esto que vemos acá es el Timnis, esto que vemos en color rosado. Este es el trazo antiguo que está pretendiendo, que se lo ha cambiado por este otro, que pasa por el centro. Como vemos, el trazo antiguo bordea el Timnis y guarda armonía con la dirección de los ríos, porque si algo no hay que hacer es trazar carreteras perpendiculares a la masa, no estoy hablando solo de la corriente del río, sino a la masa de agua que genera la inundación. Está comprobado que los caminos que guardan armonía con la dirección del río no causan traumas que después generan inundación. Por ejemplo, la carretera construida con la mejor intención de San Ignacio a Trinidad es transversal a la agua que viene del Timnis, justamente, y eso golpea en esa carretera e inunda Trinidad. Pero si se hiciera por el trazo antiguo, guardaría armonía con la dirección de los ríos. Y es favoreciendo a la mayoría de las poblaciones del Timnis, estoy hablando de este trazo.
Y este es el arbitrario que no favorecía más que a 3 o 2 poblaciones o comunidades que hay. Y yo quiero decir algo más que es muy importante. Gran parte de mi vida he vivido en La Paz y me fue bien en La Paz. Tengo más amistades en La Paz, donde está el comando de la Armada, la Escuela Naval, los institutos navales, donde he sido profesor, donde he dado conferencias, donde está la Academia Boliviana de la Historia Militar, allá. Tengo más amigos que en Santa Cruz. Y yo quiero decirle que el tratamiento que debemos darle al TIPNIS es el mismo tratamiento que se le da al Parque Madidi. Para construir la carretera de La Paz a Cobija se da una vuelta por el Beni, se elude el Parque Nacional Madidi y se retoma para ir a Cobija. Es el mismo país. Yo le pregunto, ¿por qué no darle el mismo tratamiento al TIPNIS? ¿Por qué no agarrar el trazo antiguo en el Plan Nacional de Carretera? Y se lo digo con mucho cariño, con un espíritu de bolivianidad. Me gusta Bolivia como es. Yo he jurado defender a mi país. He vivido la mayor parte del tiempo de mi carrera allá en el lago Titicaca, aprendiendo aymara, conviviendo con la gente. He recibido un trato excelente en la ciudad de La Paz. Pero hay gente como la de este gobierno que está perjudicando la unidad nacional. A título de luchar contra el racismo, son amargos de racistas. ¿Cómo es eso de que aymaras vestidos de uniforme verde, que es el uniforme de nuestra Policía Nacional, están pateando yuracaré, mocetenes y todo eso? No es así. Se han hecho una ley para luchar contra el racismo, para protegerse en ella y generar más racismo. Por favor, también la unidad nacional está en juego en el problema del TIPNIS. Como veniano, imploro que se haga la carretera, porque los venianos necesitamos comunicarnos con Cochabamba. Es la carretera más estratégica para el Beni porque nos acerca a todo Bolivia, pero no por el TIPNIS. Ismael, ¿será que así como en cierta época se habló de los varones del estaño y que había un superestado minero que estaba por encima del Estado, hoy tendremos los varones de la coca y hay un superestado cocalero? Son los que mandan ahorita en Bolivia. ¿Cómo puedo explicar? ¿Cómo puedo explicar? ¿Cómo puedo explicarme a mí mismo? ¿Cómo puedo autoconvencerme? Si la cosa está clarísima ahí. ¿Cómo es que se quiere tomar o ya se tomó la decisión de construir una carretera para favorecer ¿qué? A los varones de la coca? Y yo quiero decirle, yo he trabajado en la FELC, en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, fui segundo comandante de los Diablos Azules y después fui comandante. Ahí aprendí sobre estas cosas. Pasábamos clase con los policías y aprendí. La coca es cocaína. La cocaína pura y concentrada está en la hoja. El llamado precursor, mal llamado, lo único que hace es quitar de la membrana de la hoja la cocaína. Y después, ¿qué es el proceso de purificación? Quitarle esos ácidos y llevarla a la pureza. O sea, esa cocaína que está impregnada en la hoja de coca, que se saca de la membrana, no se mezcla. Porque si se mezcla no es cocaína pura. La coca pura está en la hoja y cuando se la purifica al extremo con ciertos procedimientos, lo que se trata es de sacar esos mal llamados precursores y volverla pura. Interesante la teoría que nos da el almirante, es una persona que conoce del tema. Creo de que esa aseveración que hace es buena para que la gente conozca de lo que verdaderamente lo que está trayendo y las consecuencias que está trayendo hoy en el país. Lázaro, preguntarte, ustedes han ido al TIPNIS, ¿hasta dónde han avanzado los cocaleros en el TIPNIS? ¿Hasta qué sector podés comentarnos? ¿Hasta dónde están los sembradíos de coca en el TIPNIS? Precisamente, como tenemos aquí el mapa, si vemos nosotros, si me la agarras por favor, todo lo que es la parte verde y todo lo que es el TIPNIS, la parte azul, han entrado más de 135.000 hectáreas al parque. Toda esta punta es... Toda esta punta. Ahí es una cuña. Hay... Ya es sembradío de coca. Sembradío de coca y hay comunidades indígenas que son peones de los cocaleros, que son sirvientes de los cocaleros, que son los que pisan la coca de ellos. Así nos quieren mantener. Por eso es preocupante
de que esta situación no tiene que pasar por el TIPNIS, porque va a ser arrollar. Sin carretera se ha expandido bastante. ¿Cómo será con carretera? Entonces va a ser un perjuicio enorme, y es lo que nosotros no queremos. Y pedimos al presidente, como presidente de la federación, que no haga desaparecer a los yuki, que tampoco haga desaparecer a los yuracaré, y peor al TIPNIS, en la cual existen 3 pueblos. Esta cuña debe ser ya fácilmente un 15 a 20% del territorio del TIPNIS. Por lo menos tenemos por ahí entre el 15 y 20%, sí. Correcto. Querido Emilio, con esta imagen nos vamos al corte y enseguida volvemos. Mis palabras finales, quiero decir que soy militar, jubilado, pero los militares somos militares hasta que nos morimos. No es porque soy ex militar. Mi grado es vicealmirante, equivalente a general de división. Hice una linda carrera. Estoy feliz. Pero quiero pedirle a la gente de Occidente, a nuestros hermanos del Occidente, especialmente al hermano paceño, con la misma devoción que defienden el Parque Madidi, defiendan el Isidoro Segura. Nosotros los venianos necesitamos la carretera que nos comunique con Cochabamba. Es la mejor comunicación que podemos tener, porque llegar a Cochabamba para los venianos significa llegar a toda Bolivia, excepto Pando. Necesitamos la carretera, pero por favor que no pase por el TIPNIS, así como las carreteras no tienen que pasar por el Parque Nacional Madidi. Se lo agradeceríamos y se lo voy a agradecer como boliviano de a pie, como un boliviano común. Bien, de mi parte, me parece muy interesante lo que plantea Lázaro de llevar la lucha a un plano internacional, teniendo en cuenta sobre todo que Evo Morales ha exportado mucho su imagen de defensor de la Pachamama. Es una imagen for export justamente, entonces creo que hay que atacar por ese flanco. Luis Felipe. Hombre, agradecer primero a nuestros invitados, Víctor Hugo, Lázaro, el almirante, vicealmirante, por visitarnos acá en el programa. Mis conclusiones sobre el tema, para mí es una ley inconstitucional, se va a trabajar en un recurso de inconstitucionalidad, pero también me preocupa la actitud de nuestro mandatario de comprometerse y de firmar. Cuando yo pongo mi firma en mi compromiso, yo no incumplo. Esa es la palabra que da una persona y eso vale más que cualquier cosa. Sin embargo, el presidente nos ha mostrado una actitud de inestabilidad jurídica y eso me preocupa muchísimo, que nuestro mandatario, después de comprometerse, traicione a la Pachamama, traicione a los pueblos indígenas. Eso a manera de conclusión, querido Emilio, pero agradecer a todos los televidentes que nos ven todos los domingos, lunes y jueves. Los invitamos a que nos sigan en la próxima semana con esos mismos horarios. Muchas gracias.